escucha? Sí. Gracias, Pepi, por la invitación y es un gozo poder estar aquí con ustedes, bueno, con vosotras, perdón. Y hoy tenemos un reto muy grande y digo tenemos porque yo lo voy a exponer, pero ustedes van a escuchar, porque hoy vamos a ver todo un libro de la Biblia. Y es un libro que tiene 10 capítulos, así es que un capítulo por hora, ¿no? En 10 horas, ¿sí? 10 horas que estemos aquí. No se asusten. Pero bueno, el personaje que vamos a ver hoy, que es Esther, precisamente la Biblia le dedica todo un libro. Y fíjense que son muy pocos los personajes, si nos damos cuenta, son muy pocos los personajes que tienen todo un libro. Si vemos en toda la Biblia, solo Esther, Ruth, Job, no se me viene otro a la cabeza, que la Biblia le dedica todo un libro al personaje. Entonces, de alguna manera es un personaje importante, que aunque el libro de Esther ha sido muy criticado, y les digo rápidamente por qué, porque cuando se estaba estableciendo el canon de la Biblia, el libro de Esther y el libro de Eclesiastés era un problema. Entonces, son los dos libros que en el Talmud los judíos, si lo pongo, si no lo pongo, si lo ponemos, si no lo ponemos en el canon, y Eclesiastés porque hablaba muy humanamente, y en el caso de Esther, porque en todo el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios. Entonces, eso les daba, y fue hasta después de Cristo, hasta por ahí del siglo II o III, que el canon del Antiguo Testamento quedó completado. Hay Cantares también, Cantares era también un problema, ¿no? Por el tema que tiene Cantares. Entonces, esos 3 libros fueron los libros más problemáticos en el sentido de que entraran al canon. Y finalmente, bueno, entraron en el canon. Y tenemos una historia preciosa del libro de Esther. Entonces, déjenme ver si ya… Ahí tenemos a la reina Esther. Ahora, les traje aquí, me voy a girar un poquitito para ir viendo también que esté la fotografía. Les traje aquí una fotografía del rollo del libro de Esther. No sé si todas hayan visto un pergamino de los rollos, que realmente la Biblia no era como nosotros la tenemos ahora, ¿no? Originalmente estaba hecha en papiro y después ya fue hecha en pieles de animales, pero eran unos rollos así largos. Imagínense el rollo de Isaías, ¿no? 66 capítulos, era una cosa tremenda. Bueno, este rollo está actualmente en el Museo de Artes de París. Ahora, el libro de Esther forma parte de lo que se llaman los tefilot, los megilot. Los megilot son 5 rollos precisamente del Antiguo Testamento, que son libros que se leen completitos durante alguna fiesta. Entonces, Esther se lee durante la fiesta de Purim. Y ahora vamos a hablar al final un poco de lo que es la fiesta de Purim. Esta fiesta celebra precisamente el acontecimiento que cuando son libertados el pueblo de Israel, y entonces se lee durante la fiesta de Purim el libro completo de Esther. También se lee Cantares en otra fiesta, Ruth en otra fiesta, y bueno, son 5 los rollos que se leen en diferentes fiestas. De Eclesiastés se lee, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, y curiosamente Cantares se lee en Pascua, que para mí fue una sorpresa, porque como que Pascua no tiene nada que ver con Cantares, pero bueno, así es. Ahora, no sé si lleguen a ver aquí las fechas, pero les puse aquí una grafita de las fechas. Vamos a irnos nada más unos 5 minutitos a lo que son los antecedentes para ubicarnos en el tiempo. Recuerden que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, primero los del norte en el año 722 a todo lo que es Asiria, la parte norte, y después en el 586 se lleva el Señor a todo lo que es la parte del sur, a Judá y a Benjamín, a Babilonia. Entonces están 70 años cautivos en Babilonia, y eso es en el 586. Cuando empieza el regreso de los judíos, el primero que regresa es Zorobabel,
empieza la construcción del templo. Ahí todos los demás judíos siguen allá, pero para esto Babilonia ya cayó y entonces el imperio medo-persa toma el poder, acaba con los babilonios y toma el imperio. Y entonces en esas circunstancias es el libro de Esther. El libro de Esther está en la capital que es Susa y es la capital del imperio persa. Todavía no regresan todos los judíos. Por ejemplo, Esdras y Nehemías no han regresado todavía. Entonces estamos en esas circunstancias que están los judíos en Persia porque fueron llevados a Babilonia, ¿no? Pero por el cambio de imperio ahora están ahí en Persia, que el imperio persa, para que más o menos veamos, si se alcanza a ver el tamaño, ¿no? Este rey fue tremendo. En las épocas de Esther, este rey, imagínense que desde India hasta Etiopía, hasta Egipto, llegó el poder. Ha sido, se cree en la historia, uno de los reyes más poderosos del mundo. Imagínense lo que era todo ese imperio, ¿no? Bueno, en esas circunstancias está el libro de Esther. Entonces tenemos más o menos alrededor del 485 por ahí antes de Cristo. Esdras y Nehemías todavía no regresan, bueno, me parece que Esdras poquito antes, Nehemías regresa después, o sea, todavía hay muchos judíos ahí, en Susa y en los alrededores de los que fueron llevados. Se me olvida que es para acá y le quiero dar para acá, como está uno acostumbrado a la televisión, ¿no? Bueno, aquí les puse no pasó. Esto es muy interesante porque fíjense, la Biblia que nosotros tenemos es el canon hebreo. Entonces, en el hebreo se cuenta con el texto masorético, que es el que nosotros tenemos, pero después en arameo, cuando los hebreos estuvieron tantos años precisamente en Babilonia, se olvidaron del hebreo. O sea, ya no hablaban hebreo, porque obviamente en Babilonia hablaban arameo. Entonces la Biblia se empieza a traducir al arameo, y eso es lo que se llama los targumín. Entonces existen 2 targumín del libro de Esther, o sea, 2 traducciones del hebreo al arameo, y después existen también 2 versiones del libro de Esther en griego, o sea que fue muy importante en el sentido de que hicieron muchísimas traducciones de Esther. Y bueno, en la Septuaginta, por ejemplo, que es la versión al griego, tenemos 107 versículos más de los que nosotros tenemos en la Biblia, y ahora vamos a leer unos poquitos. Pero en la Genisá, fíjense, en los rollos del Mar Muerto, cuando se descubrieron, no encontraron ningún libro de Esther, o sea, ninguna copia del libro de Esther. Es el único libro que no se encuentra en los manuscritos del Mar Muerto. Sin embargo, cuando hicieron el descubrimiento en el Cairo de la Genisá, había una cantidad de copias del libro de Esther que fue del libro que más copias se encontraron. Entonces, bueno, uno puede entender que es por ubicaciones, ¿no? Quizás todos los esenios que estaban ahí en el Mar Muerto, quizás nunca tuvieron una copia, quizás no le dieron importancia. Sin embargo, en Egipto fue el libro que más se leía y encontraron copias y copias y copias y copias. Entonces, bueno, es un libro que tiene mucha importancia. Ahora vamos con el personaje. El nombre de Esther significa estrella, pero eso es en arameo, ¿no? Ella estaba en Babilonia y algunos creen que le dieron el nombre por la diosa Ishtar, y de ahí viene su nombre, que significa estrella. Sin embargo, en hebreo se llamaba Hadassah, suena más bonito, ¿no?, que Ishtar, y significa mirto. Entonces aquí les leo, el mirto era uno de los símbolos de belleza, de juventud y de castidad. Fíjense que para los hebreos el nombre es algo importantísimo. Y por eso vamos a ver, por ejemplo, en la Biblia muchos nombres que empiezan con él, porque él significa Dios, o que terminan con él, como Daniel, Ezequiel, Zorobabel.
todos esos nombres que terminan con él llevan ahí el nombre de Dios. Y para el hebreo es importantísimo el nombre de una persona, porque el pensamiento es que Dios permitió que le pusieran ese nombre, ¿no? Entonces, el nombre de ella significa juventud, belleza y castidad. Ahora, vamos a empezar con lo que es el contenido del libro. Ahí tenemos una fotografía, por supuesto no es real, del rey Asuero. El rey Asuero, los historiadores creen, muchos, la gran mayoría, que corresponde al rey Jerjes, que después su hijo se llamó Artajerjes, y algunos dicen que corresponde a Artajerjes, pero históricamente es más probable que haya sido el rey Jerjes, precisamente por la extensión del reino y por todas las cosas, porque además no hay registro de que él haya hecho ningún edicto para que los judíos regresaran, y su hijo sí lo hizo. Artajerjes fue el que hizo el edicto para que regresaran a construir las murallas. Si ubican en el libro de Nehemías, está Nehemías como copero del rey, está con el rey Artajerjes, y el rey Artajerjes es el que los ayuda a regresar a reconstruir la ciudad. Entonces, bueno, dice el versículo 1, esto aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, y las provincias era como lo que es aquí las regiones, ¿no? Entonces, imagínense lo que era, ¿no? La extensión. Su nombre en hebreo es Ahasverosh, y el historiador griego Herodoto describe a Jerjes como un tonto, supersticioso y un tirano sediento de sangre. Imagínense. Ay, gracias. Justo les iba yo a pedir, muchas gracias, Anita, porque se me olvidó la mía. Muchas gracias. Fíjense la descripción que hace el historiador. Un supersticioso, tonto y que le gustaba la sangre, ¿no? Además, bueno, todas las batallas que llevaban a cabo para tener este territorio, imagínense, tremendo, ¿no? Dice el versículo 3, en el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos los magistrados y servidores, los jefes del ejército de Persia y de Media, los nobles y los magistrados de las provincias estaban en él. Fíjense que este banquete duró 180 días. 180 días son 6 meses. Bueno, se me olvidó preguntarles, ¿todas han leído el libro de Esther completo? A ver, ¿quién sí? Levanten la mano. Bueno, bastantes. 180 días duró el banquete. Y este banquete lo hacía precisamente para todos los nobles, bueno, dicen algunos historiadores que posiblemente se reunían también para trabajar, ¿no? Para trabajar. Pero, a ver, para planear batallas y ese tipo de cosas. Pero 180 días son 6 meses. El vino se repartía a manos llenas, porque era una costumbre, ¿no? Había por ley el hecho de que si tú no querías beber vino, no se te obligara, pero había toda la cantidad que la gente quisiera beber. Terminando este banquete, se le hizo poco y entonces hizo un segundo banquete. Y ese segundo banquete lo hizo para el pueblo. Y fíjense, si aquí comparamos 180 días para los nobles y los oficiales y todo, y una semana para el pueblo. Entonces, bueno, la diferencia que siempre hay, ¿no? Y conforme a la generosidad del rey, dice en el versículo 7, daban a beber mucho vino real en vasos de oro, en vasos diferentes unos de otros. Ahora, mientras él estaba celebrando este banquete, dice la palabra que Esther estaba celebrando un banquete para las mujeres. Estaban separados, hombres y mujeres, y en otra parte del palacio ella está celebrando un banquete con las mujeres. ¿Ok? Vamos al versículo 10 y dice, en el séptimo día, la que me quiera acompañar con su Biblia, en el séptimo día, estando el corazón del rey alegre a causa del vino, mandó a Mehumán, a Bizta, a Arbona, a Bigta, a Abacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían personalmente al rey Asuero, que le trajesen a la presencia del rey a la reina Basti,
con su corona real para mostrar su belleza a los pueblos y a los gobernantes, porque ella era de hermosa apariencia. Ahora aquí les voy a romper quizás un esquema. La primera vez que yo tomé un estudio sobre el libro de Esther hace muchísimos años, recuerdo que la persona que lo estaba dando, al llegar a este punto dijo que Vasti se niega a ir a la orden del rey. Y entonces ella decía, una mujer desobediente y rebelde. Y todavía recuerdo que de ahí empezó a hablar de la rebeldía y que como mujeres debemos de ser obedientes y etcétera, etcétera, etcétera. Años más adelante estudiando, encontré, pena que no lo van a poder leer hasta allá, uno de los Targum, precisamente, que repito es la traducción de la Biblia del hebreo al arameo. Fíjense lo que dice. Él respondió y dijo, ve a decirle a la reina Vasti, levántate de tu trono real y desnúdate delante de mí. Pon la corona sobre tu cabeza, toma en tu mano derecha una copa de oro y un vaso de oro en la mano izquierda y ven delante de mí y de mis 127 reyes coronados con diademas para que ellos vean que tú eres la mujer más bella. Y dije, wow. No eran creyentes, obviamente persas adoraban a otros dioses, pero esta mujer se planta ante una petición absurda de un hombre borracho que le dice, ven aquí desnuda, con la corona puesta, porque quiero presumirte como la mujer más bella del mundo. Y ella dice, Ahora, ¿qué significaba para Vasti que dijera que no? Significaba la muerte, porque una desobediencia al rey era muerte. ¿Y saben qué? Yo cuando encontré eso esa vez en el Targum dije, me quito el sombrero ante Vasti, porque no mucha gente amenazada de muerte hace lo correcto. Pero moralmente no era correcto que ella se presentara de esa forma delante de los 127 oficiales de todas las provincias, y ella dijo no, sabiendo que iba a ser asesinada. El Targum, versículos más adelante, dice que fue muerta. Entonces, mi imagen de ella cambió totalmente, de esa mujer rebelde, desobediente, que le planta cara al rey porque no quiere obedecer. Mi concepción de ella cambió totalmente, porque digo, era una mujer íntegra, que a pesar de no conocer al Dios verdadero, tenía moral y tenía una moral por encima de su miedo a ser muerta. Esto tiene mucho que ver con Esther, porque vamos a ver por qué. Entonces le dijeron los jóvenes que servían al rey, búsquese para el rey jóvenes vírgenes de hermosa apariencia. Me estoy saltando obviamente versículos porque no podríamos estar leyendo aquí los 10 capítulos, pero el rey es aconsejado y le dicen, saca un edicto, ¿no? Que Vasti que ya no pueda volver a tu presencia. En nuestra Biblia eso es lo que dice. En el Targum dice que la mataron, y entonces le dice, saca el edicto de que ella sea retirada y que tú puedas escoger, ¿verdad?, otra reina, aunque se supone que esos reyes tenían muchísimas mujeres y no nada más una, ¿no? Ahora aquí les puse la palabra que está en el hebreo, que es nará, es niña o joven. O sea, no escogían entre mujeres de 25 o 30 años, escogían entre niñas de 11, 12, 13, 14 años. Eso quiero que te vayas poniendo en los pies de Esther, ¿ok? Porque no era una mujer, era una niña propiamente, quizás de 13, 14 años. El versículo 3 del capítulo 2 dice, nombre el rey oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan en Susa, la capital, a todas las jóvenes vírgenes de hermosa apariencia en el harén
que está bajo el cuidado de Hegai, eunuco del rey y guardia de las mujeres, y provéase su tratamiento cosmético. Les daban un tratamiento cosmético de 1 año. Y yo digo, a muchachitas de 14, 15 años, ¿qué necesitan en la piel? Tratamiento de 1 año necesitamos nosotras. Pero imagínense, muchachitas en plena adolescencia, les daban un tratamiento cosmético de 1 año. Ahora, ya estamos en el personaje, aunque todavía no aparece Esther, pero quiero que te vayas poniendo en sus zapatos. Es una chica quizás de 13, 14, 15 años, no más. Dice la Biblia que era muy hermosa, pero que sabía que al ser escogida la iban a llevar a un harem. ¿Te gustaría? Tremendo, ¿no? Digo, no tenemos ni la menor idea de lo que es eso porque nuestra cultura es otra. Pero imagínate lo que es pertenecer a un harem con 50, 60, 80 mujeres, ahí como exposición, y que cuando se le dé la gana al rey, te mande llamar. O sea, a mí se me hace de las cosas más denigrantes a una mujer. Eso era lo que le esperaba si la escogían, ¿no? El versículo 5, no pasó. Dice, en Susa, la capital, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Su nombre significa hombre de derecha, bueno, piadoso y de virtud. Era primo de Esther. Esther se queda huérfana y entonces él la adopta prácticamente como si fuera su hija. Él fue el que la crió. Versículo 8 del capítulo 2 dice, sucedió que al ser oída la palabra y la disposición del rey, y al ser reunidas muchas jóvenes en Susa, la capital, bajo el cuidado de Hegai, también Esther fue llevada a la casa del rey bajo el cuidado de Hegai, guardián de las mujeres. Ahora, este verbo, fíjense, significa ser llevada, traída o arrebatada. O sea, no crean que Esther estaba, ay sí, que me escojan, yo quiero con el rey. A ella propiamente la arrebataron de su casa. Huérfana, sin padre, sin madre, y de pronto te sacan de tu casa sabiendo que vas a ir a un harem, a pertenecer ahí a un grupo de mujeres contra su voluntad. Bueno, el Midrash, que es un documento judío, relata que Esther se escondió de los agentes de Asuero que buscaban mujeres para el rey. Logró permanecer oculta durante 4 años. 4 años. Porque a veces nosotros leemos el libro y creemos que todo es inmediato, ¿no? Pero ella, dice el Midrash, que se escondió 4 años. Pero finalmente fue encontrada y llevada a Palacio Real, a diferencia de las otras mujeres que querían ser elegidas. Esther intentó evadir al rey, pero fue ella la elegida para ser reina. Esto demuestra que su elección fue parte del plan divino. Esther estaba destinada a gobernar para traer liberación a todo Israel. Eso es lo que dice el Midrash. Ahora, poniéndonos en sus zapatos, después de ser huérfana y arrebatada de su casa, es escogida. Dice en el versículo 9, la joven agradó a los ojos y obtuvo gracia delante de él, por lo que ordenó que se le administrase en inmediato su tratamiento cosmético, su dieta, y que le asignasen 7 jóvenes escogidas de la casa del rey, y la trasladó con ellas a la mejor sección del harem. O sea, había secciones, ¿no? Entonces, digo, tremendo. ¿Qué sentirías tú? Trasládate a tu adolescencia. Ponte en los zapatos, tienes 14 años, 15, y de pronto te llevan a un harem. Quizás te enteras que el rey mató a Vasti. ¿Cómo se sentiría Esther? Qué susto, ¿no? Además, un hombre ya muy mayor, borracho, con fama,
bueno, ya les leí lo que decía Heródoto de él, o sea, tenía una fama tremenda, además de todo asesino, había matado a su mujer, pues con él, porque a veces leemos la Biblia y decimos, wow, reina, uy, sí, a todas nos hubiera encantado ser reinas, ¿no? Fíjense las circunstancias. Ahora, yo para nada en lo más mínimo quiero menospreciar los problemas que estés pasando en este momento, pero sí quiero que te pongas en los zapatos de ella, porque a veces comparar nuestros problemas con los problemas de algunos personajes nos es muy útil, ¿no? Estaba sola en el harem, no conocía a nadie, no sabía qué destino le iba a tocar con este hombre horroroso, porque era un hombre horroroso, que a lo mejor pensaba, quizás hasta mi vida peligre, ¿no? Así como mató a Basti, posiblemente me pueda matar a mí. Y está sola, sin que nadie la defienda. Y en una edad en la que no es fácil, ¿no? Aparte de todos los problemas de la adolescencia. Ahora, en este versículo que leímos, fíjense que dice, obtuvo gracia delante de él. La palabra que está traducida aquí como gracia es misericordia. Y ahí es donde Dios empieza a transformar, y eso a mí se me hace increíble, porque fíjense la gente más horrorosa, porque yo me lo imagino horroroso con lo que dice la Biblia y con lo que he leído de él, y cómo Dios empieza a trabajar su corazón. Cómo Dios mueve los hilos, porque el Señor tenía un propósito con la vida de Esther. Y desde el momento en que el rey la escoge, desde ahí está ya el propósito que Dios está poniendo, ¿no? Pero no solo hace que la escoja, sino que empieza a trabajar en el corazón de él. Y trabaja en su corazón de una manera muy especial. 2:17 dice, el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, tenía muchas, y ella halló gracia y favor delante de él más que todas las demás jóvenes vírgenes. Él puso la corona real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Basti. Aquí puse un proverbio, fíjense lo que dice el proverbio 21:1. Como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere. No importa qué poderosos sean, no importa qué grandes sean, no importa cuánto conocimiento tengan, cuántas empresas, cuánto dinero, el Señor guía de acuerdo a los propósitos de Dios. Y aunque este hombre era lo que era, Dios empieza, yo creo que desde aquí, a tocar su corazón. Nos vamos al capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Aquí aparece ya el famoso Amán horroroso, hijo de Amedata, el agageo. Lo enalteció y puso su sitial más alto que el de todos los magistrados que estaban con él. Fíjense, dicen los estudiosos que Amán descendía de Amalek. Amalek fue el gran enemigo de Israel, ¿no? Y que aparte pues, estaba manejado por el mal, por Satanás. Entonces, aparentemente, de acuerdo a la genealogía que se ha rastreado, él descendía de Amalek. O sea, siempre ahí en contra del pueblo de Israel. Versículo 2, todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y rendían homenaje a Amán, porque así había mandado el rey con respecto a él, pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje. Versículo 5, cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje, Amán se llenó de ira. Lógico, ¿no? Él quería ser adorado, quería que le presentaran todo el culto a él, y Mardoqueo, desde el primer momento, no se arrodilla. Como buen hebreo, él no se arrodilla delante de él.
Versículo 8 dice, luego Amán dijo al rey Asuero. Fíjense cómo se empieza a fraguar el mal, ¿no? Que así empiezan muchas veces a tejer la gente mala. Hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de cualquier pueblo. Ellos no observan las leyes del rey y el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir. Ahora, los hebreos siempre que estuvieron fuera, tanto en Egipto como en Babilonia como en Persa, siempre mostraron un comportamiento, ahí tenemos el libro de Daniel, ¿no? O sea, siempre mostraron un buen comportamiento. Esto era un enredo que Amán estaba buscando, porque el hecho de que Mardoqueo no se arrodillara delante de él, entonces quería ir no solo por Mardoqueo, sino quería ir por todo el pueblo, ¿no? Y le ofrece plata al rey y le dice, yo te voy a conseguir 10,000 siclos de plata y te los voy a traer para tu reino. Finalmente convence al rey y en el 4.1, ya vamos en el 4, y en el 4.1 dice, Mardoqueo supo todo lo que había hecho, entonces Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad gritando con fuerza y amargura. En esto, no sé si se acuerdan, el cilicio era una tela que era muy áspera. Yo no sé aquí de telas, en México tenemos una que se llama yute y que es muy rasposa. Y bueno, ese era el cilicio, pero aparte se cubrían la cabeza con ceniza. En la versión griega dice que se la cubrían con ceniza y excremento, para mostrar que estaban completamente como de luto, sufriendo. Y entonces se fue por la ciudad gritando con fuerza, la forma de ser de los judíos, gritando con fuerza y amargura. Versículo 4, las jóvenes de Ester y sus eunucos fueron y se lo contaron y la reina se estremeció muchísimo. Todavía no sabía qué pasaba, pero le contaron cómo estaba Mardoqueo, ¿no? Ella envió ropa para vestir a Mardoqueo y quitarle de encima el cilicio, pero él no la aceptó. El rey nadie podía presentarse delante del rey con ropas de cilicio, ni con ropas de luto, ni siquiera con cara triste. ¿Se acuerdan que en Nehemías se presenta ante el rey pues con cara triste y eso le podía haber llevado a la muerte? Los reyes acostumbraban tener bufones para que los estuvieran divirtiendo todo el tiempo, porque no querían, bueno, yo creo que bastantes problemas tenían y no querían ni un ápice de tristeza. Entonces nadie se podía presentar delante del rey de esa forma. Ester inmediatamente quiere mandarle ropa para que él se cambie y la Biblia a veces nos deja cosas entre líneas que no nos dice claramente, ¿no? Yo entre mí pienso, tal vez Ester quería que Mardoqueo se presentara ante el rey, no lo sabemos, ¿no? Porque al ver la situación en la que él está y quererle cambiar las ropas, era porque quería que pasara al palacio, porque si no, ¿para qué le iba a cambiar las ropas, no? Fíjense, la palabra donde dice que la reina se estremeció, que bueno, en diferentes Biblias a veces la traducción dice alguna palabra diferente, pero ¿no le cambié? Ay, perdón. La palabra significa girar, retorcerse, temblar o tener dolores de parto. Fíjense qué tremendo, porque por eso de verdad a mí me encanta ver las palabras originales, porque es que nos da cuando decimos en español se estremeció, ¿no? O se dolió, o no sé cómo esté traducido en tu versión, eso no nos dice realmente lo que era, ¿no? Porque lo que significa la palabra es retorcerse, temblar o tener dolores de parto. O sea, un dolor y todavía no se enteraba. O sea, nada más fue por ver así a Mardoqueo. Versículos del 9 al 11 dice, Hatac regresó e informó a Ester de las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester habló a Hatac y le mandó que dijera
a Mardoqueo. Fíjense, esto es bien importante y a veces se nos va en la Biblia. Ella le dice: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el patio interior sin ser llamado, hay una sola sentencia: ha de morir. Excepto aquel a quien el rey le extiende el cetro de oro para que viva, y yo no he sido llamada para ir a la presencia del rey en estos 30 días. En pocas palabras, ella le dice: no voy. Normal, tú y yo hubiéramos dicho lo mismo. Porque a veces leemos la palabra o pensamos en el personaje. Cuando Pepi nos habló sobre Débora, lo mismo, ¿no? A veces pensamos que son personajes súper portentosos, que nunca tuvieron miedo, que todo lo podían. Esther, en el momento que Mardoqueo le dice: pídele al rey, ella dice: no me ha llamado. Si yo me presento delante del rey, me mata. Y tú y yo hubiéramos dicho lo mismo. Fíjense cómo ella, como una niña adolescente, se llena de temor, está en peligro su vida. Si se presenta ante el rey sin ser llamada, la mata. Y entonces su primera reacción es: podrá ser lo más importante o podrá pasar lo que sea que esté pasando, que yo no voy. ¿No? ¿Cuántas veces hemos reaccionado tú y yo así? ¿No? No, yo aquí no voy, yo con este no hablo, yo esto no lo hago. Porque humanamente reaccionamos en nuestras emociones, el temor muchas veces nos invade y es el que nos dice cómo actuar. Y ella reaccionó humanamente, normal, era una chica común y corriente, que ya bastante tenía de haber sufrido, huérfana, sin padre, sin madre, llevada a un harem, casada con un tipo que era un horror. Ella no estaba disfrutando de una vida, porque a veces decimos, el palacio, los lujos, cuando narra, hay unos versículos cuando narra, ¿no?, cómo era el palacio y los colores que tenía, y uno dice, wow, ¿no? Ella estaba sufriendo tremendamente. Ella no estaba disfrutando de todo eso. Y en el momento en que Mardoqueo le pide que se presente al rey, ella dice: no, yo no voy. Pero aquí está el buen consejo. Versículos 12 y 13 dice: cuando dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, Mardoqueo mandó que respondiesen a Esther: no te hagas ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Dicho en cortito, de que vas a morir, vas a morir. O vas a morir porque te presentes a él y te mate, o vas a morir porque nos van a matar a todos los hebreos. Pero de que vas a morir, vas a morir. No porque estés en palacio, te vas a librar. Y eso, fíjense qué importante es cuando alguien reacciona en las emociones como ella, cuando alguien tiene temor, como le pasó a ella, que haya alguien que dé un buen consejo y le diga: es que de todos modos te vas a morir. O sea, no hay para dónde te muevas. En pocas palabras es como si le dijera: deja de pensar en ti. Tú te vas a morir, punto. Pero no pienses en ti, piensa en el pueblo, piensa en los demás. Y eso nos sucede constantemente cuando nos llenamos de temor, cuando nuestras emociones son las que reaccionan, no pensamos en los demás. A veces ni siquiera en el marido. Pensamos en nosotras mismas, pensamos en lo que yo siento, en lo que yo necesito, en lo que a mí me pasa, y los demás, a mí no me importan los demás. Eso es lo que ella le estaba pasando. Y Mardoqueo la enfrenta y le dice: tú de todos modos te vas a morir. No porque estés en palacio te vas a librar. Entonces es momento de que veas por el pueblo.
versículo 14 le dice, y aquí es lo más hermoso, ¿no? Cuando le dice, si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar. O sea, él se lo dice con toda la fe, Dios va a levantar a otra persona. Es como cuando, si te ofrecen que hagas algo para el Señor y tú dices, ay no, porque no puedo, porque no quiero, porque tengo pereza, porque lo que sea, Dios va a levantar a otra persona que haga lo que tú no quisiste hacer. Eso tenlo por seguro, porque la obra de Dios va a seguir caminando y nadie somos indispensables para el Señor. Y cada vez que tú digas no, va a haber otra gente que va a decir sí y la obra del Señor va a seguir. Y en este caso Mardoqueo tenía la fe y me encanta su fe porque tenía la fe absoluta de que Dios los iba a librar. Y si no era a través de Esther, iba a ser a través de otra persona. Pero fíjense lo que le dice después, pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Wow. Porque lo que Mardoqueo le da es su propósito. Y yo te hago la pregunta hoy, ¿tú sabes el propósito que tienes en esta vida? Porque, a ver, el primer propósito que tenemos al venir a este mundo es que un día tengamos un encuentro con Cristo. Primer propósito de haber nacido a este mundo de entre millones de espermatozoides. Tú naciste entre millones y millones y millones de posibilidades. Primer propósito es que un día tuvieras un encuentro con Cristo. ¿Ya lo tuviste? ¿Ya estás en el Señor? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Porque eso es lo que nos hace vivir, eso es lo que nos mueve. Si no tenemos un propósito, nos secamos, nos hacemos pasita o yo qué sé. El ser humano necesita tener un propósito y Dios nos creó con un propósito. Porque yo siempre he pensado, bueno, si no tuviéramos ese propósito y que obviamente es para su reino, en el momento en que le aceptáramos a Cristo nos llevaría, ya recibiste a Cristo, vente, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué no nos lleva a su presencia en el momento de recibir a Cristo? Si estamos aquí es porque nos necesita para su obra, para su reino, para extender su reino. No tenemos otro propósito. Obviamente ahí va implícito el de esposa, el de madre, el de abuela, el de todo ahí va implícito, pero primordialmente es que tenemos un propósito dentro del propósito para extender su reino, porque si no ya nos hubiera llevado en el momento de aceptarle. Y lo más hermoso es que Mardoqueo aquí se lo dice a Esther claramente. Le dice, mira, tú ya estás muerta, en pocas palabras, ¿no? Tú vas a morir sí o sí. Y si tú dices que no, Dios va a levantar a otra persona. Pero tal vez este es el propósito para el cual Dios te trajo aquí. Y dio en el blanco. Porque la vida de Esther era terrible, era lo más triste. En ese palacio lleno de joyas, su vida era lo más triste. Era una niña, adolescente, triste, hasta cierto punto quizás frustrada. No sabemos en su corazón cuántas veces le habrá dicho a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué me trajiste aquí? Y a lo mejor tú y yo le hemos preguntado a Dios muchas veces, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué no me quitas esta enfermedad? ¿Por qué permites esta situación? Pero siempre Dios tiene un propósito específico, siempre. El Señor no actúa sin propósitos. Y este era el propósito de ella. A ti y a mí nos toca investigar cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Oh Jehová, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Seguimos en el capítulo 4 y dice, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día,
yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora fíjense, la Biblia, aquí es donde yo le digo, ay Señor, nos hubieras contado un poquito más. ¿Cuánto tiempo pasó? Aparentemente no pasó mucho. De que llega Mardoqueo y le manda a decir eso, porque acuérdense que Mardoqueo no podía entrar. Entonces le manda a decir Mardoqueo esas palabras, pero ella reacciona así. De esa chica miedosa, de decir no, yo no voy ante el rey, de decir no, es que me va a matar, de sentir ese temor y hasta esos dolores de parto, como significa la palabra, de pronto capta lo que Mardoqueo le dice y enseguida les dice, vayan y ayunen 3 días. Pero no era en sí por el ayuno entre los judíos, acuérdense que siempre está ligado a la oración. Entonces lo que le está diciendo en pocas palabras es que oren durante 3 días, oren y ayunen durante 3 días, que yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Ahora, aquí entramos a otro punto que es importantísimo. ¿Esther en ese momento se podía haber presentado al rey? Sí. Si de todos modos, si no la recibía y la mataba, pues era lo mismo que me matara hoy a que me matara dentro de 3 días, ¿no? ¿Por qué le pide a Mardoqueo que vayan y oren 3 días? La oración, ¿se fijan? No sé cuántas de aquí, yo soy muy acelerada y todavía a mis muchísimos años sigo siendo muy acelerada, imagínense cómo era a los 20. Y toda mi vida he luchado con tomar las decisiones con calma, porque a veces me precipito mucho. Esther no se precipitó. Y eso tenemos que aprender de ella, porque lo primero que le dice es, váyanse a orar 3 días, que yo voy a hacer lo mismo. Y fíjense lo que dice en el capítulo 5. Aconteció el 3er día que Esther se vistió con su vestido real. Estos 3 días, y lo vamos a escuchar al final, estos 3 días ella se viste también de cilicio y se pone ceniza en la cabeza y excremento en la cabeza. Y eso era lo que se usaba, ¿no? Y entonces imagínense 3 días andar de esa manera. Entonces ya aquí en el capítulo 5 dice, aconteció al 3er día que Esther se vistió con su vestido real, se puso de pie en el interior de la casa del rey, frente a la sala real. Por eso digo que Dios empezó a mover el corazón de este hombre tan horrendo desde el momento en que le escogió a ella, porque él inmediatamente levanta el cetro, lo cual quería decir que no la iba a morir, no la iba a matar, perdón, que ella no iba a morir, que aunque ella se presenta sin haber sido llamada, ¿no? Y aquí me encanta, porque fíjense la reacción de un hombre horroroso. Entonces el rey le preguntó, ¿qué tienes, oh reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. ¡Qué tremendo! Un hombre denigrante, borracho, horroroso, que imagínense le pidió a su otra mujer que se presentara desnuda, o sea, pervertido, horrendo, y de pronto le dice, lo que tú quieras, la mitad del reino te daré. Tremendo, ¿no? Cómo Dios había ya movido su corazón. No la mata, porque ella entra sin haber sido llamada, no la mata y le dice, pídeme lo que quieras. Ella no le dice nada, le dice, bueno, lo que yo quiero es que vengas esta noche a un banquete y vengas con Amán. Y entonces el rey prepara las cosas para ir a un banquete que ella los invita, ¿no? Saliendo del banquete, en el banquete le vuelve a decir, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras y te daré la mitad del reino. Y en el banquete ella le dice, ok, si quieres que te diga lo que quiero y si vas a cumplir lo que yo quiero, lo estoy parafraseando, ¿no? Quiero que mañana vengan otra vez a otro banquete, Amán y tú. Sale el rey, no les dice nada. Fíjense cómo ella se está tomando tiempo.
Tomó los 3 días de oración. Importante. Tienes una decisión importante, ora. ¿Cuánto tiempo? 1 día, 2, 3, 4, los que sean necesarios. No podemos tomar decisiones en la carne, alborotadamente. Ella toma los 3 días de oración, pero todavía, ya que está ante el rey, le dice, bueno, lo que quiero es que vengas a un banquete, 4.º día. En ese banquete le dice, lo que quiero es que vengas mañana a otro banquete, 5.º día. O sea, ella no va y le pide inmediatamente ni le dice qué es lo que está pasando aceleradamente. Yo se lo hubiera pedido el primer día. Yo el primer día le hubiera dicho, me pasa esto y esto y esto. Pero tenemos que aprender a hacer las cosas en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que mueve corazones, porque Dios es el que mueve las cosas, el que muestra propósito. Y de ser una chica, yo digo, de ser una chica inmadura, porque era inmadura, definitivamente por la edad, supo esperar 3 días en oración, otro día que lo llama al banquete, otro día que lo llama al segundo banquete. Cuando le dice que venga al segundo banquete, sale Amán muy contento y dice, Zeres es la mujer de Amán. Entonces Zeres, su mujer y todos sus amigos le dijeron, que se haga una horca de 50 codos de alto y por la mañana dile al rey que le cuelguen en ella a Mardoqueo. Y entra alegre con el rey al banquete. La idea agradó a Amán e hizo preparar la horca. Fíjense, ellos salen del banquete, Esther les dice que vayan a un banquete al día siguiente y Amán sale feliz. ¿Por qué? Porque va a presumirle a todo mundo que él es el único invitado. El rey solo me invitó a mí. El rey y la reina solo me invitaron a mí. Sale feliz y en ese momento se encuentra con Mardoqueo, que Mardoqueo no se inclina y se vuelve a llenar de ira. Y entonces cuando llega a su casa con sus amigos y su mujer, pero fíjense qué linda su mujer, el consejo que le da la mujer, cuidado con los consejos que le demos a los maridos. ¿Te dijo eso? Pues tú dile este otro. ¿Te hizo esto? Pues tú hazle el otro. Cuidado cuando reaccionamos así, ¿no? Porque la idea de la mujer, qué fácil, no se inclina ante ti, manda a preparar una horca. Ahora esta es la horca que nos imaginamos tú y yo, ¿no? Pues no era así. Esas horcas de madera no existían todavía en esos tiempos. ¿Qué puede haber en el corazón de una persona para desearle este tipo de muerte a alguien? Eso nos habla de lo que era la esposa de Amán, ¿no? Y de lo que había en el corazón de Amán. Tremendo, ¿no? Y no les importa, o sea, mándala a construir. La horca mencionada aquí no era para colgar a una víctima, sino para matarla violentamente y exhibirla. Se coloca una estaca puntiaguda en el suelo y se toma al culpable, se coloca sobre la punta afilada y luego se tira de sus piernas hacia abajo hasta que la estaca que entró por las posaderas pase por el cuerpo y salga por el cuello. Una especie de castigo más terrible en el que la venganza y la crueldad pueden saciar hasta lo último de su malicia. El culpable vive un tiempo considerable en agonías insoportables. Esto está escrito por un señor Clark. Tremendo, ¿no? Esa noche, mientras Mardoqueo está haciendo este palo, porque era propiamente un palo, el rey pasa toda la noche con insomnio. Y esa noche de insomnio se acuerda que alguna vez hubo alguien que lo libró de una muerte, porque algunos lo querían matar al rey, y entonces hubo alguien que lo libró, y ese alguien había sido Mardoqueo, y esa noche él se acuerda que nunca lo premió. Entonces ese día es el día que va a ser el segundo banquete. Llega Amán con el rey, en el 6:4 dice, entonces preguntó al rey, ¿quién está en el patio? Amán había entrado al patio exterior del palacio real para pedir al rey
que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que tenía preparada para él. Versículos 7 y 8 del capítulo 6. Entonces Amán respondió al rey: para el hombre a quien el rey desea honrar, que traigan la vestidura real con que se haya vestido el rey y el caballo en que hayan cabalgado el rey, y póngale una corona real sobre su cabeza. O sea, él viene a pedirle al rey que hagan la horca, ¿no? Que cuelgue a Mardoqueo, en la horca, y el rey lo recibe con que, ¿qué tengo que hacer para honrar a una persona que no he honrado y que salvó mi vida? Y entonces Amán cree que es él, ¿no? Y entonces le dice, no, pues dale lo mejor, dale tu caballo, dale tus vestiduras, dale esto, dale el otro, él creyendo que se trata de él. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma la vestidura y el caballo, como has dicho, y haz eso con el judío Mardoqueo que se sienta junto a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Tremendo, ¿no? Así se quedó. ¿Qué? Pero fíjense que aquí hay algo bien importante. Yo les puse aquí un versículo de Isaías porque a mí me impacta lo que hace Dios aquí es un cambio de vestiduras. De esa vestidura de cilicio, de ese dolor tan grande de que tiene Mardoqueo como hebreo, de saber que todos los de su pueblo van a morir, de ese dolor, de esa agonía, de todo ese tiempo y estar orando y estar clamando y confiando en las promesas de Dios. De pronto, Dios le cambia las vestiduras, ¿no? Le van a poner vestiduras reales, le van a dar el caballo real. Y entonces puse aquí un versículo que es Isaías 49, 16, 18. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada, tus murallas están siempre delante de mí. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido y han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que con todos ellos te vestirás como si fueran joyas, y con ellos te adornarás como una novia. Ese cambio de vestidura que tiene Mardoqueo es el que tenemos tú y yo. Teníamos unas vestiduras horribles, llenas de pecado, de dolor, de malas decisiones que habíamos tomado, quizás hasta de andar en cosas satánicas, de andar apartadas de Dios, una vestidura toda apestosa, decimos en México chaparrastrosa. Y de pronto el Señor nos cambia las vestiduras, ¿no? Y la forma como Dios nos ve ahora a través de la sangre de Cristo es vestidas de blanco, puras, sin mancha, sin pecado. Y digo, eso solo lo puede hacer el Señor por su inmenso amor. Tú y yo, aunque estemos aquí vestidas con ropita normal, ya tenemos esas vestiduras delante de Dios. No se diga las que vamos a tener cuando estemos allá, pero ese cambio de vestiduras es tan importante porque Mardoqueo estaba sufriendo, estaba llorando, estaba dolido, estaba vestido de esa forma con excremento en su cabeza y de pronto el rey se acuerda, bueno, Dios permitió, Dios le puso en el corazón al rey que se acordara, ¿no?, de aquello y le cambiara las vestiduras. Aún estaban ellos hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y se apresuraron a llevar a Amán al banquete que Ester había preparado. Ahora, todo fue tan rápido que dice en el Targum que a él no le dio tiempo de cambiarse. Entonces, Mardoqueo tenía las vestiduras reales y Amán, fíjense, dice aquí en un documento judío cómo iba. Cuando aún estaban hablando con él, llegaron los cortesanos del rey para llevar a Amán al banquete que había preparado Ester. Amán fue llamado con premura ante la presencia del rey y no tuvo tiempo de cambiarse de ropa, que había sido ensuciada con excrementos. Tremendo, ¿no? Aquel judío vestido de ropas de cilicio, el Señor permite que le sean puestas vestiduras reales. Y a este que tanto creía que iba a ser para él y que se enorgullecía, fue presentado al banquete lleno de excremento.
Tremendo, ¿no? El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Versículo 4 del capítulo 7. Porque yo y mi pueblo, eso ya se lo dice Esther en el segundo banquete, hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Si hubiéramos sido vendidos para ser esclavos y esclavas, yo habría callado, pues tal desgracia no justificaría la molestia del rey. El rey se levantó enfurecido y dejando de beber vino se fue al jardín del palacio, y Amán se quedó de pie rogando a la reina Esther por su vida, porque vio que el mal ya estaba decidido para él de parte del rey. Cuando está rogando a Esther, dice la palabra que él se cae. Entonces llega el rey y lo ve tumbado ahí junto a Esther, y entonces le dice, ¿qué, ahora vas a violar a mi mujer? Entonces es cuando da la orden de que lo cuelguen, ¿no? Por supuesto no quería violarla, simplemente se había caído, pero fíjense cómo suceden todas las cosas, y ahí es donde él da la orden de que sea colgado en ese palo, ¿no? En el palo que él había preparado. Tremendo. Como dice la palabra, ¿no? En el hoyo que alguien ha preparado para que tú caigas, caerá él. Capítulo 8, versículo 3. Esther volvió a hablar en la presencia del rey, se echó a sus pies llorando y le imploró que evitase la desgracia concebida por Amán el agageo y el plan que había ideado juntos. Fíjense, lo que sucede es que ese edicto, que ya había sido llevado a las 127 provincias, ya nadie lo podía echar para atrás. O sea, el edicto ya se había entregado, el edicto ya había llegado, a los judíos los iban a matar y ya no había forma de que eso se suspendiera. Entonces ahora Esther otra vez se presenta ante el rey, otra vez con el susto de que la mate, y ahora se presenta ante él para rogarle que haga un segundo edicto, porque solo haciendo un segundo edicto podía librar a los judíos. Igual que para ti y para mí, el primer edicto era una sentencia de muerte, ¿no? Tus pecados y los míos merecíamos el infierno, edicto de muerte. El segundo edicto es un mensaje de salvación. El rey hace el segundo edicto en el que permite que los judíos se defiendan, y entonces que cuando fueran a matarlos, ellos también pudieran matar a todos los que les trataran de matar. Capítulo 8, versículo 16, los judíos tuvieron esplendor y alegría, regocijo y honra. Una promesa hermosa que tenemos de parte del Señor en Deuteronomio 25, 19. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes posesión de ella, entonces borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. Y la memoria de Amalec es Satanás mismo. Y algún día el Señor lo va a aplastar, ¿no? Algún día va a ser arrojado al infierno y se va a acabar la memoria de Amalec. Esta frase que puse aquí me gustó mucho porque dice, mientras el enemigo planea tu destrucción, Dios ya estableció tu victoria. Versículo 2 dice, el rey se quitó su anillo que había vuelto a tomar de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Esther 9:17, esto ocurrió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 del mismo mes reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. En esta lámina les puse, bueno, de ahí viene la fiesta de Purim. Ah, se quitó. Ya no quiere. Bueno, era la última, se las leo. Les puse aquí una grafiquita que dice, la inseguridad interna de Amán y la necesidad de ser honrado por los demás hacía que nunca pudiera ser feliz. Y puse aquí a los dos, ¿no? Por un lado Esther, ¿cuál era su base? La oración y el ayuno para salvar vidas,
para servir y salvar a otros. Y por el otro lado está Amán, que estaba lleno de venganza y odio, quitar vida, sentirse, servirse y pensar en sí mismo. Esa es la diferencia entre ellos dos. Ahora yo quisiera terminar leyéndoles la oración de Esther. Esta oración no viene en nuestras Biblias porque está en la Biblia griega, en la Septuaginta, pero es una oración preciosa. Voy a leer solo algunas porciones porque es muy larga, pero para que veamos un poquito del corazón de Esther y un poquito lo que ella estaba viviendo. Dice, y Esther la reina se refugió en el Señor en los 3 días que va a orar, ¿no? Y abatida por peligro de muerte, y apartó de sí los vestidos de esplendor y todo signo de brillantez, y se vistió de angustia y duelo, y en lugar de soberbios perfumes llenó su cabeza de ceniza y estiércol, y humilló su cuerpo sobremanera, y todo signo de adorno y de júbilo que hubieran en sus atractivos cabellos los llenó de humillación. Y suplicó al Señor y dijo, Señor Rey, tú eres el único auxilio, ayúdame a mí, que soy débil, y no tengo ayuda fuera de ti, porque mi peligro está en mi mano. Y yo he oído del libro de mi padre, que tú has rescatado a Israel de entre todas las naciones y a sus padres de entre todos sus antepasados, poniendo por encima de ellos a Israel como heredad eterna, y has hecho por ellos cuanto les has dicho y has concedido cuanto han pedido. Manifiéstate a nosotros, Señor, y date a conocer en el momento de nuestra aflicción y no nos falles. Pon una palabra armoniosa en mi boca y llena de gracia mis palabras delante del Rey, y cambia su corazón en odio hacia el que nos ataca, para perdición de él y de quienes piensan igual que él. Y a nosotros líbranos con tu mano poderosa y ayúdame, porque tú tienes conocimiento de todas las cosas y sabes que aborrezco el hecho del incircunciso y he odiado la gloria del sin ley y de todo extranjero. Tú, Señor, conoces mi angustia, porque aborrezco el signo del orgullo que está sobre mi cabeza y no lo llevo sino en el día de mi aparición en público, y lo aborrezco como a paño de mujer menstruosa que se sienta aparte. Y no ha comido tu sierva con ellos en sus mesas, ni he honrado un banquete real, ni tampoco he bebido vino de libaciones, y no se ha alegrado tu sierva desde los días de mi mudanza, sino ha sido en ti, dueño soberano. Y ahora, puesto que eres poderoso sobre todos, escucha la voz de los desesperados y líbranos de la mano de los que obran el mal contra nosotros, y libérame, Señor, de la garra de mi temor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú utilizas, Señor, toda tu palabra para llenar nuestro corazón, para llenar nuestra alma, para que podamos orar a ti, Señor, derramando nuestra alma, derramando nuestros corazones y diciéndote muchas veces los temores, Señor, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos angustia, lo que nos inquieta. Gracias, Señor, porque siempre estás atento a escucharnos. Y gracias por esa confianza, Señor, que tenía Mardoqueo en tus promesas, en que tú les habías prometido un retorno a Israel, a que ellos iban a poder regresar a su tierra, y Mardoqueo lo sabía. Gracias, Señor, porque en tus promesas nosotras podemos estar seguras de que todas y cada una de ellas se va a cumplir en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que eres, por lo que has hecho por cada una de nosotras. Ponemos en tu vida, en nuestras manos, la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor, y de que tus promesas y tu palabra siga de generación en generación, porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.